Tarde con nuestro estudio de Isaías 53, tercera parte. Es claro, hermanos, que hemos platicado que ha sido para mí una bendición este capítulo de la Biblia, como muchos otros, pero en particular este. Y no dejo de seguirlo reconociendo, hermanos. Tantas bendiciones recibidas del Señor, tantas cosas aprendidas del Señor, que de inicio de las enseñanzas, hermanos, estas se han incrementado, se han fortalecido en el Señor, cosas que yo no había aprendido, ¿verdad? Cosas que yo también estaba batallando con ellas, son las nuevas bendiciones que el Señor ha traído a mi vida y que también quiero que ustedes puedan compartir, ¿verdad?, a través de este estudio. La verdad es que es fascinante leerlo, conocer de él y cómo entender que Dios en su infinita sabiduría había dicho todas las cosas antes de que la profecía se cumpliera. Entonces, hermanos, yo les invito a que sigamos con este estudio, Isaías 53:3, y vamos a la escritura, hermanos, por favor. Isaías 53, vamos a leer del verso número 1 al verso número 3. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Oremos, hermanos. Padre, Señor mío, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me das de estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Agradezco, Señor, todas las bendiciones derramadas en mí a través del estudio de este pasaje. Te doy gracias también por lo que haya sido de bendición a mis hermanos en el estudio de tu palabra. Pero, Señor, yo pongo toda mi confianza en ti. No estimes, Señor, mi incapacidad, mis debilidades y mis carencias, Señor. Yo te pido que tú obres poderosamente en mí, que me des palabras de sabiduría, Señor, que me ayudes a poder trazar correctamente la Escritura, a compartirla con mis hermanos, y a que permitas, Señor, que yo pueda seguir creciendo en las bendiciones que tú me has dado en este estudio, y que asimismo mis hermanos puedan también ser poseedores de estas bendiciones, Señor, y sobre todo de estimar cada día más el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su santo nombre oro a ti pidiéndote que te quedes conmigo, Señor. Amén. Amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio, hermanos. Gracias al Señor, ya llevamos 2 enseñanzas, esta será la tercera. Yo espero, ¿verdad?, probablemente en 1 o 2 más enseñanzas poder terminar el capítulo. Pero dicen los pastores, ¿verdad?, no llevamos prisa en el estudio. Más vale que nos vayamos con calma y que podamos aprender en lo más posible todo lo que el Señor quiera enseñarnos. Y entonces, hermanos, pues vamos a continuar con esta tercera parte. Solo veremos el verso número 3 y lo acabamos ya de leer. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice así en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. El que vamos a estudiar hoy, hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, sin duda estas palabras son palabras altamente fuertes para escucharlas. Son, como decíamos en los estudios anteriores, un cántico de lamento de algo que los propios judíos dirán cuando el Señor regrese en su segunda venida.
Pero es algo que, dicho en profecía, hermanos, fue cumplido al pie de la letra como el Señor lo había establecido. En este estudio, hermanos, en esta segunda parte de este estudio, en la división natural del capítulo, ya vimos el 1 y 2, que es la primera parte natural. Ahora veremos la segunda parte de este estudio, nuestra tercera enseñanza, pero tiene que ver con el versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa es la segunda parte. En esta parte, hermanos, se describe la actitud del pueblo de Judá con respecto a Cristo, con respecto al Mesías. Se describe con precisión, hermanos, el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los milagros de sanidad que Él obró en cada una de las personas y de las que muchas veces hemos estudiado aquí con nuestros pastores. También, hermanos, vamos a ver el tormento al que fue sometido, que es parte ya hoy del estudio que vamos a tener. Pero también del beneficio de su sacrificio, como también alguna parte la hemos señalado, pero más adelante vamos a profundizar. También esta parte de esta segunda parte habla, hermanos, de los momentos más difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hablando terrenalmente. Y también habla de la forma cruel y despiadada en la que murió Jesús. Entonces, hermanos, este verso, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La vida de Jesús, hermanos, estuvo siempre marcada bajo el rechazo y el desprecio de muchos. No reconocieron su deidad, no reconocieron su poder y tampoco reconocieron su autoridad. Jesús, hermanos, fue rechazado desde antes de que naciera. Recuerden ustedes, cuando José se enteró que María estaba encinta, ¿qué hizo? Quiso dejarla en secreto porque estaba esperando a Jesús ya, habiendo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Mateo 1:19. En su nacimiento, Jesús fue rechazado. No se encontró lugar para ellos en el mesón. Nadie quiso darles posada aquella noche en la que José y María, embarazada, a pocas horas de dar a luz, todo el mundo le cerrara las puertas y no le dieron posada. Lucas 2:7. Jesús, hermanos, fue despreciado y rechazado por Herodes el Grande cuando intentó matar a Jesús, mandando a matar a todos los niños menores de 2 años, porque vio amenazado su reino. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Los magos de Oriente llegaron preguntando dónde estaba el rey de Israel que había nacido. Y esa voz llegó a Herodes el Grande. Es más, los mandó llamar y les dijo que preguntaran diligentemente dónde había nacido, para que después él fuera a adorarle, aunque sus intenciones eran matarlo. Y como los magos de Oriente no regresaran con él, mandó matar sádicamente a todos los niños menores de 2 años. José había recibido ya la instrucción de Dios por parte del ángel y fue a Egipto para proteger al niño. La Escritura, hermanos, revela que ni aun sus propios hermanos creían en Jesús. Juan 7:5. Después de que Jesús pasara los 40 días y las 40 noches en el desierto y habiendo sido tentado por Satanás, regresó a Nazaret, donde se crió y donde creció. La Biblia nos dice que entrando alguna ocasión de regreso él en la sinagoga de los judíos en un día de reposo, se le pidió que leyera la Escritura y comenzó a leer y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La escritura que Jesús leyó en ese día era la del profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. Al terminar Jesús de leer este pasaje, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Al oír estas palabras en la sinagoga, todos los judíos se encendieron en ira. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte donde estaba edificada la ciudad para arrojarle al despeñadero. No lo consiguieron. Sin duda, los judíos mostraron a Jesús su rechazo e intento de matarle. Evangelio de Lucas 4, del 16 al 19. Judas el apóstol, hermanos. Acuérdense ustedes que mostró su rechazo y su desprecio a Jesús al traicionarlo. Recuerden ese pasaje de las Escrituras, cuando el Señor, aquella noche que estaba orando a pocas horas de ser arrestado, llega Judas encabezando una turba, llega junto al Señor y le besa en la mejilla y le dice: salve, maestro. Y Jesús le contestaba: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas nunca apreció al Señor Jesucristo, por el contrario, lo traicionó. Este pasaje de las Escrituras lo encontramos en el Evangelio de Lucas, del verso 4, 16, Lucas 22, 48. Jesús, hermanos, también fue despreciado y desechado por el pueblo, encabezado por los fariseos. Anás y Caifás, encabezando el concilio, despreciaron a Jesús y lo condenaron a muerte. Vamos a las Escrituras, hermanos, al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo número 14, versos 60 al 65. Marcos 14, 60 al 65. Leemos, hermanos, 60 al 65. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándose ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Lo despreciaron y lo desecharon, lo condenaron en un juicio injusto a la muerte. Pero como a ellos no les estaba permitido darle muerte, prosiguieron en su intento hasta que lo consiguieron para matar a Jesús. Herodes Antipas, hermanos. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, despreció también y escarneció a Jesús. Vamos a la Escritura, hermanos. Lucas 23, del 8 al 11. Del 8 al 11, hermanos. ¿Lo tienen? Amén. Dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él,
y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Recuerden ustedes que en el juicio que imputaron a Jesús, primero estuvo con él junto a Anás. Después Anás lo lleva con Caifás. Caifás lo lleva con Poncio Pilato. Pilato escucha que Herodes estaba en Jerusalén y lo envía con él. Herodes, que además debo decirles, este pasaje acerca de Herodes solo lo refiere el evangelista Lucas. No está este pasaje referido en ninguna otra parte de los evangelios. Herodes no encuentra problema en él, ¿y qué hace? Escarnece y se burla de él con sus soldados y lo regresa con Poncio Pilato. Los soldados romanos, despreciando a Jesús, le sometieron a un estado de cruenta violencia, le humillaron y le escarnecieron. Ahora vamos, hermanos, a Lucas 9:22. Jesucristo el Señor dijo de sí mismo. Lucas 9:22. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la Escritura. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Marcos 10:33. Marcos 10:33. ¿Lo tienen? Amén. Dice así, hermanos: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Y le escarnecirán, le azotarán, y suspirarán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Gracias, hermanos. Lucas 18:31. Dice así, hermanos: tomando Jesús a los 12, dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. todo esto, hermanos, el propio Señor Jesucristo lo dijo de sí mismo. Él conocía la profecía, él sabía de esto que el Señor había planeado y lo estableció, ¿verdad? Y lo anunció como parte de las 3 ocasiones en donde él hablara acerca de su muerte. Vamos ahora, hermanos, al capítulo número 19, ahí mismo adelantito, 19 de Lucas, del 11 al 14. Del 11 al 14. Aquí, hermanos, se habla de la parábola de las 10 minas. Sin embargo, no vamos a estudiar la parábola. Solo vamos a hablar en esta parte del texto que nos interesa. Lucas 19, 11 al 14. Dice así, hermanos: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuando estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos la aborrecían y enviaron a hacer embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. el hombre que había venido de lejos era Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, al enseñar la parábola de las 10 minas, a propósito de la visita que hiciera a Zaqueo el publicano, reafirma en el verso 14 que dice:
Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Jesús, hermanos, estaba enseñando a través de esta parábola, dándoles a entender que él sería rechazado. Marcos 12:10, hermanos, por favor. Marcos 12:10. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice así, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En esta parábola tampoco la vamos a estudiar. Lo que más nos interesa es lo que el Señor está reafirmando ahí. Que la piedra que rechazaron los edificadores, los gobernantes judíos, es Jesucristo el Señor, y que esta tiene concordancia también con el Salmo 118:22. El desprecio y el rechazo de muchos fue una constante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de este versículo, hermanos, dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. El precio de la salvación de la humanidad caída, hermanos, por el pecado, pagado por Jesucristo el Señor, Dios nos enseña en su palabra por medio del profeta Isaías que sería un precio muy alto, hermanos. Dios mismo tuvo que proveer un Salvador porque el hombre está incapacitado para ganar su salvación por sí mismo. De modo que el precio de la reconciliación del hombre para con Dios sería muy, pero muy alto, como ya lo referí. El precio, hermanos, el precio lo tuvo que pagar Jesús, y fue el desprecio y el rechazo, como ya lo vimos en estos pasajes. Fue el dolor y el sufrimiento que le agotó, hermanos. Fue la aflicción y la angustia de su alma y de su espíritu. Fue el martirio físico por la cantidad de golpes que le dieron a él. Fue la traición, como ya lo vimos, de Judas. Fue la negación de uno de sus apóstoles, y ustedes saben quién es. ¿Quién fue, hermanos? Pedro. El abandono de sus propios apóstoles. El escarnio, hermanos, que fue la forma cruel de humillar a Jesús y de despreciarlo. El vituperio, que fue la censura y desaprobación con mucha dureza que hicieron de todo lo que él dijo y de todo lo que él hizo. Y el oprobio, hermanos, que fue la deshonra y la vergüenza pública que le hicieron pasar a Jesús. Pero el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 12, verso número 2, en una de sus partes dice, hablando de Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús sabía que iba a pasar todo esto, que iba a cargar con la ira de Dios por causa del pecado de los hombres, pero fue a la cruz y fue con gusto. No se echó para atrás, y ahorita más adelante vamos a ver. No se negó nunca a cumplir la voluntad del Señor. Es más, no le interesó la vergüenza ni la deshonra pública, el oprobio de Dios. Y por supuesto, la salvación de los hombres, de esta humanidad caída, de todos los que hemos creído en Jesucristo, y de aquellos que se han negado todavía el derecho de ejercerlo, porque Jesús lo ha puesto a su voluntad y a su merced, para creer en Él y ser salvos, para creer en su sacrificio. Costó lo más precioso, lo más valioso, la sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por su poder, para lavar con su sangre nuestros pecados y para traer vida eterna a nuestras vidas. Pero algo muy importante, hermanos, que tenemos que precisar es que
Cristo el Señor, antes de que se escribiera la profecía de Isaías 53. Y desde luego, antes de recibir él el desprecio de los judíos, y aún en profecía, Jesucristo mismo ofreció su cuerpo y su rostro para que le asestaran toda clase de golpes. Dios dio a conocer en el tiempo del profeta Isaías este mensaje. Vayamos a Isaías capítulo número 50. Capítulo número 50, versos del 4 al 9. Y léanlo, hermanos, con mucho detenimiento. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, Para saber hablar alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no me rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas a los que me mensaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupros. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se enriquecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Estas palabras, hermanos, forman parte de lo que los eruditos han dicho acerca del tercer cántico del siervo de Jehová. Y son palabras dichas por el propio Señor Jesucristo. En ellas dice cómo Dios el Padre le dio sabiduría, y él le buscaba siempre en oración, como lo sabemos por los evangelios. Dice que él no fue rebelde a Dios, que tampoco se volvió atrás, es decir, que no se negaría a cumplir la voluntad de Dios. Dijo que él entregó su cuerpo a quienes le hirieron y sus mejillas a los que le mesaban la barba. Literalmente las palabras "me mesaban la barba" significa que los soldados romanos le jalaban fuertemente de la barba, ocasionando dolores muy intensos y tal vez hasta desprendimiento. Y no escondió su rostro, ni de las injurias ni de los esputos. Esto es, las escupidas que le dieron al Señor, y lo acabamos de leer. Cuando los fariseos lo condenaron, ¿qué hicieron inmediatamente? Lo escupieron, le taparon el rostro y le dieron de bofetadas y golpes, y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Imaginen ustedes la carcajada sarcástica para preguntarle eso al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dijo también: puse mi rostro como un pedernal, como una piedra dura, hermanos, para resistir tantos y tantos golpes que le dieron a nuestro Señor. Cristo expresó también este texto: no me avergoncé, y sé que no seré avergonzado, porque Jehová el Señor me ayudará. Es impresionante, hermanos, cómo Jesús dice todo esto como si fuera una profecía ya cumplida. Dios, hermanos, lo sabe todo. Aquí nos muestra el poder de su omnisciencia que Jesucristo comparte con él. Él lo dijo antes de que fuera profetizado. Él lo dijo antes de que se hubiera cumplido la profecía. Y es claro que todo esto le sucedería a Jesús. Pero, hermanos, también debemos entender que en su deidad Jesús siempre tuvo toda la sabiduría. Así lo dice la Escritura, que en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, 2 y 3.
así como todo el poder que Dios le ha conferido en sus manos. Pero hermanos, era necesario que Él lo expresara así. Primero, para perfeccionar su humanidad. Y segundo, para que el mundo comprendiera que en medio del sufrimiento, así como Él lo hizo, nosotros aprendamos que debemos buscar la sabiduría de Dios en todo momento y principalmente cuando pasemos por tribulación, por angustia, por aflicción, dolor o sufrimiento, hermanos. Porque Jehová el Señor no dejó ni un momento solo a Jesús, es que Él pudo cumplir a detalle todo el plan redentor de Dios. Ahora, hermanos, vamos al capítulo 52 de Isaías, versos 13, 14 y 15. Leemos, hermanos, dice así: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Hermanos, tal vez no alcancemos a comprender del todo hasta dónde fue realmente la magnitud del castigo que sufrió Jesús. Los evangelios, hermanos, por alguna razón, solo hablan de las bofetadas, de los golpes en la cabeza, en el rostro del Señor, de la corona de espinas colocada sobre su cabeza, como burla por ser el rey de Israel, y los azotes que mandó Pilato a darle. Pero no dan cuenta, hermanos, de todo lo que ocasionaron en el rostro y en el cuerpo de Jesús. Dice, pero en este pasaje de Isaías 52, 14, atrae la atención porque dice que fue desfigurado su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Es decir, hermanos, muy lastimado y herido. Y este escrito, que es una profecía, hermanos, lo dice así, pero queda claro que así fue. Fue desfigurado su parecer y su hermosura por los innumerables golpes que recibió Jesús. Seguramente, hermanos, porque ustedes lo conocen, cuáles son los estragos que producen los golpes en la cara. Seguramente el rostro del Señor inflamado, hinchado, amoratado por la sangre remolida entre sus tejidos de sus músculos de su cara, con los ojos probablemente entreabiertos por los párpados caídos, por la misma inflamación. Se ha llegado a pensar, y yo he escuchado aquí, se ha llegado a creer que se le haya roto hasta su tabique nasal, con los labios rotos, hermanos, escurriendo en sangre, como consecuencia de los puñetazos y las bofetadas y los jalones de su barba. Sin dejar de mencionar el dolor intenso que le causaron todas y cada una de las espinas que penetraron en su cabeza como clavos ardientes. Su frente y su cara, hermanos, bañadas seguramente en sangre, escurriendo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura, hermanos, nos dice que los soldados romanos golpeaban la cabeza del Señor con una caña. Esto es un trozo de madera sólido sobre la propia corona de espinas, imprimiendo mayor intensidad y dolor en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo 27, 30. Todo esto, hermanos, fue de tal magnitud
el hermoso rostro de Jesús, porque yo creo que así era, y porque la Escritura lo revela así, el rostro del amor del Señor, el rostro de la misericordia, el rostro del perdón, el rostro de la compasión, que fue desfigurado su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, como lo dijo el profeta Isaías, en el capítulo 52, verso 14. La gente, hermanos, se asombraba de lo que los fariseos y los soldados romanos y Pilato habían hecho con Jesús. Él estaba totalmente irreconocible. ¿No hemos referido que Poncio Pilato, el procurador romano, ya había mandado a que azotaran a Jesús, ordenándole a sus soldados, y que muy seguramente los 40 azotes que recibió, principalmente en su espalda, desgarraron su piel y sus músculos, ocasionándole que fuera derramada por su sangre por las heridas abiertas y punzantes que causaban el metal y el hueso, que estaban colocados en las puntas de los cueros de los propios látigos, hermanos, penetrando y cortando, arrancando pedazos del cuerpo de Jesús en cada azote. Con hambre, hermanos, con sed, deshidratado, muy seguramente, hermanos, incluso con temperatura, porque todos los golpes recibidos alguna vez nos han causado a nosotros fiebre. ¿Pueden ustedes imaginar cómo estaba el cuerpo del Señor? Y todo esto, hermanos, antes del castigo final. Recostarlo en una pesada cruz que Él mismo cargó, y con los clavos de hierro traspasar sus manos y sus pies para sujetarlo al madero. Sintiendo el Señor el dolor tan intenso que ocasionaban los clavos, al penetrar sus manos y sus pies, rompiendo sus nervios, sus músculos, abriéndose paso intempestivamente entre los huesos de su muñeca, y que al ser levantada la cruz, sus dolores llegaran a la máxima intensidad, haciendo que su cuerpo se fuera asfixiando lentamente por la presión ejercida por la gravedad. Su cuerpo prácticamente estaba colgando, hermanos, ocasionando con ello el colapso de su corazón y de sus pulmones, entregando su espíritu al Señor y derramando hasta la última gota de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, la que aún le quedaba después de que el soldado romano traspasara con una lanza su costado. Hermanos, este es el precio de la salvación nuestra. Este es el castigo recibido por Jesús por el pecado de todos nosotros. Por eso, hermanos, es que debemos de estimar y de colocar en nuestras vidas el sacrificio y los sufrimientos de Jesús, negándonos a la vida de pecado que llevábamos, hermanos, y anteponer ante cualquier circunstancia el sacrificio que Él ofreció. Me queda claro, hermanos, y nos debe de quedar claro a nosotros, a todos los que creemos en Él y a los que celebran, porque eso es lo que hacen, como si fuera digno de celebrar en estos días la muerte de Jesús, en lugar de meternos a reflexionar en su sacrificio y en la ofrenda que Él hizo de su vida y su sangre para que la ira de Dios, la ira santa de Dios, se contuviera y nosotros pudiésemos haber alcanzado el perdón de los pecados y la vida eterna. Hermanos, meditemos en ello. Insisto, coloquemos en nuestras vidas realmente, estimemos como corresponde el sacrificio y el sufrimiento del Señor antes de que la tentación y el pecado nos atraigan y manchemos y deshonremos su sacrificio. Vayamos al libro de Hebreos, más bien no lo busquen, hermanos, yo lo busco. Hebreos 2.
Hebreos 2, hermanos. 9 y 10. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue hecho menor a los ángeles en su humanidad, pero fue coronado de gloria cuando al morir y resucitar ascendiera a los cielos y el Señor lo exaltara a lo sumo, sentándolo a la diestra de su majestad. 10. Porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo el Señor, en su humanidad, aprendió la obediencia, desde su casa seguramente, con José y con María. Pero aprendió en obediencia al Señor, aunque esta obediencia le causara dolor, a cumplir el mensaje y el motivo por el cual Dios lo había enviado a esta tierra. Cristo en su humanidad fue hecho menor a los ángeles, pero no por mucho tiempo. Pero una vez que ascendió al cielo, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Dios sometió a humillación y sufrimiento a Jesús. Jesús se sujetó en obediencia a la voluntad del Padre. En su naturaleza divina, Jesús ya era perfecto, hermanos, pero su naturaleza humana fue perfeccionada por medio de la obediencia, a fin de que pudiera ser llamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, comprensivo y ejemplo para los creyentes, hermanos. Este varón de dolores experimentado en quebranto, del que hemos estado hablando en Isaías 53, hermanos, este es Cristo el Señor. Por todo el dolor, toda la angustia, por todos los atropellos a su persona, es el dolor y el sufrimiento más grande del que los creyentes escapamos, porque Cristo cumplió la profecía y ocupó nuestro lugar en esa cruz, hermanos. Los judíos no recibieron a Jesús, lo despreciaron y lo desecharon, es decir, lo mataron, hermanos. No reconocieron su deidad de ser el Hijo de Dios. No reconocieron su doctrina, tampoco su autoridad. En pocas palabras, le dieron la espalda. Por eso el profeta Isaías escribió, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A 2690 años aproximadamente de estas profecías, y a 1990 años de su cumplimiento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, queda claro, hermanos, que sin Cristo estábamos destituidos de la gloria de Dios, merecedores de este castigo y de la condenación eterna. Pero Jesucristo el Señor lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad que, insisto, quien no ha creído en Jesucristo como su Salvador, como el autor de la salvación, se está negando el derecho de ser llamado Hijo de Dios al no recibir el Evangelio y al no recibir a Jesús como su Salvador. Hermanos, Jesús encontró hostilidad y oposición, pero en obediencia soportó todo el dolor y el sufrimiento. En nuestra vida cristiana enfrentaremos siempre también oposición, dolor y sufrimiento. Ante ello, hermanos, seamos constantes en la oración, en escuchar la voz del Señor en su palabra, y que cualquiera que fueren las circunstancias, seamos obedientes a Dios como lo fue Jesucristo, nuestro Señor. Porque Dios nunca se apartó de su Hijo Jesucristo, ni en los momentos más difíciles, tampoco se apartará de nosotros, hermanos.
porque también somos sus hijos. Jesucristo el Señor lo prometió. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y no apartemos nuestra mirada del autor y consumador de la fe, del autor de eterna salvación, y ante cualquier cosa que perturbe nuestra vida espiritual, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pongamos siempre por delante, hermanos, el sacrificio del Señor y sus sufrimientos. No declinemos que nuestra fe no mengue, por el contrario, hermanos, que vayamos y prosigamos la carrera que tenemos por delante como cristianos. Dios, hermanos, no sometió a tal padecimiento a Jesús para que cualquiera asumiera el papel de ser mediador entre Dios y los hombres, o de autor de la salvación. No está dentro de la razón, y tampoco lo dice la Escritura, pensar que alguien tenga los méritos suficientes para ser mediador entre Dios y los hombres. ¿O es que acaso alguien llevó y sufrió lo mismo que Jesucristo para ganarse el título de mediador entre Dios y los hombres y de salvador del mundo? ¿O que alguien pueda perdonar pecados más allá de Dios y de Cristo? No nos equivoquemos. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo es el autor de eterna salvación, hermanos. Solo Cristo puede lavar con su sangre nuestros pecados. Solo Cristo y el Padre pueden perdonar nuestros pecados. Solo Cristo puede darte una vida nueva, una nueva relación con Dios, una relación personal con Dios y con Jesucristo. No una religión, porque Jesús no vino a enseñar religiones a este mundo. Solo Cristo puede darte una vida nueva, sin mancha y sin pecado. Solo Cristo puede darte la vida eterna. Y escúchalo bien, amigo mío, para que tu alma, al morir tu cuerpo, regrese al lugar de donde salió, que es allá en el cielo con Dios, y no se vaya a la condenación. Solo Cristo y el poder de su sangre pueden hacer esto. Habla con Dios si me estás escuchando. Confiésate pecador delante de Él. Pídele perdón. Abre tu corazón a Jesús. Él te está esperando. Recíbele como tu único Salvador. Reconoce su sacrificio. Dile que crees que Él murió en una cruz y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Que deseas que Él te dé una vida nueva, que guíe tu vida y consagra tu vida a Dios. Haz una oración a Dios. Derrama tu alma con todas tus emociones, con un corazón humilde, y Dios te va a escuchar, te va a perdonar, y Dios te va a permitir que en los méritos de Jesús pueda ser llamado Hijo de Dios. Hermanos, yo espero que esta enseñanza, que solo corresponde al versículo número 3 del capítulo 53 de Isaías, siga siendo para todos nosotros una bendición, hermanos. Que podamos aprender que todo lo que sufrió Jesús, que cada dolor por cada espina, que cada bofetada, que cada puñetazo, que cada latigazo, que cada burla y que cada escupitajo o esputo que dice la Escritura que le dieron a Él, hermanos, esté presente en nuestras vidas. Él murió por amor a nosotros, resucitó al tercer día como estaba escrito, para dar cumplimiento a las profecías de los hombres a los que Dios, por medio de su Espíritu Santo, revelara tan grandes y maravillosas cosas
y que el propio Jesucristo también las revelara al mundo. Hermanos, démosle gracias a Dios en oración por el sacrificio de Jesús, porque Él con su vida pagó el pecado de todos nosotros. Oremos al Señor para dar gracias. Señor y Padre nuestro, te doy muchas gracias, Señor, porque me has permitido esta tarde compartir con mis hermanos tu palabra. Te agradezco las bendiciones que has traído a mi vida, Señor, y las bendiciones también que has traído a la vida de mis hermanos. Te queremos pedir perdón, Señor, por si alguna vez hemos faltado a tu nombre y hemos despreciado el sacrificio del Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos en los méritos de Jesús. Ayúdanos a consagrar totalmente nuestra vida, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, y todo nuestro ser hacia ti, Señor. A vivir teniendo las enseñanzas presentes que Jesús trajo a esta tierra. El amor, el perdón acerca de tu reino, la compasión, Señor. Dios, te damos gracias por la vida de Jesús que tú enviaste al mundo. Gracias, Señor, por haber humillado a tu Hijo Jesucristo de esa manera, trayéndolo al mundo y dándole forma de hombre. Pero tú quisiste que fuese así para que por medio de sus sacrificios tú lo perfeccionases, Señor, y ahora sea nuestro sumo sacerdote, quien siempre y por la eternidad estará intercediendo por nosotros. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a honrar el sacrificio de Jesús, a obedecer en todas y cada una de sus enseñanzas, así como de las tuyas. Padre, te pido por todos mis hermanos que han escuchado esta enseñanza. Te pido por los que se habrán conectado y la han escuchado. Por todos aquellos que aún no han creído en Jesucristo, para que tú traigas salvación a sus vidas, Señor, y los puedas reconciliar, y los puedas llenar de paz, de alegría y de felicidad, que solo la podemos encontrar en Jesús. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que habrán escuchado mi enseñanza a través de las redes. Permite que sean edificados a través de ella. Gracias, Señor, y ayúdanos a vivir en santidad como tú nos lo has pedido. En el nombre de Jesucristo, Señor, llévanos con bien a nuestras casas y sigue siendo de bendición en nuestras vidas. En su santo nombre oramos a ti. Amén. Amén.